Ahora vamos a resolver algunos problemas que requieren de la aplicación de la ley del coseno. Por ejemplo, tenemos esta situación. Un barco parte desde un puerto A hacia un puerto B distante 300 kilómetros, con un rumbo de 60 grados al sureste. Desde el puerto B parte hacia otro puerto C, que está distante 240 kilómetros, con un rumbo de 40 grados al noreste. Si el barco debe ir directamente desde el puerto C hasta el puerto A y tiene combustible solo para recorrer 220 kilómetros, ¿podrá realizar la travesía? Entonces, para solucionar este problema vamos a construir la situación. Entonces tenemos un puerto A de donde parte un barco hacia otro puerto B, con un rumbo de 60 grados al sureste. La distancia desde el puerto A hasta el puerto B es de 300 kilómetros. Ahora, desde B parte hacia otro puerto C, que se encuentra a 240 kilómetros y con un rumbo de 40 grados al noreste. Ahora, el barco debe ir directamente desde C hasta A, pero para hacer esta travesía solo tiene combustible para 220 kilómetros, lo que quiere decir que debemos calcular la distancia que hay entre A y C. Si la distancia que hay entre A y C es menor o igual a 220 kilómetros, entonces el barco podrá realizar la travesía. Entonces tenemos que el ángulo de 60 grados que nos presenta el problema lo podemos colocar en el puerto B porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Entonces tenemos 60 grados. Ahora, el complemento de 60 para completar 90 grados es 30 grados. Entonces aquí tenemos 30 grados ya un ángulo interno. Ahora tenemos a la derecha el complemento de 40 grados es 50 grados. Por lo tanto, se nos está formando un ángulo interno de 30 grados más 50 grados igual 80 grados. O sea que tenemos un triángulo en el cual conocemos los dos lados y el ángulo que ellos forman entre sí. Por lo tanto, podemos aplicar la ley del coseno. Aplicando la ley del coseno nos queda que x al cuadrado, es decir, un lado al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forman entre sí. Entonces nos queda x al cuadrado es igual 300 kilómetros al cuadrado más 240 kilómetros al cuadrado menos 2 por 300 kilómetros por 240 kilómetros por coseno de 80 grados. Resolvemos estas potencias y nos quedan 300 al cuadrado es igual 90.000 kilómetros al cuadrado más 240 kilómetros al cuadrado es igual a 57.600 kilómetros cuadrados. Realizamos la multiplicación de 2 por 300 por 240 y obtenemos 144.000 kilómetros cuadrados por coseno de 80 grados que equivale a 0.17. Ahora realizamos la suma
90.000 kilómetros cuadrados más 57.600 kilómetros cuadrados y obtenemos 147.600 kilómetros cuadrados menos, realizamos la multiplicación de 144.000 kilómetros cuadrados por 0,17 y se obtiene 24.480 kilómetros cuadrados. Ahora realizamos la operación, la resta, 147.600 kilómetros cuadrados menos 24.480 kilómetros cuadrados es igual a 123.120 kilómetros cuadrados. Extrayendo raíz cuadrada en ambos lados, nos queda raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x. Y la raíz cuadrada de 123.120 kilómetros cuadrados es igual a 350.88 kilómetros. Lo que quiere decir que la distancia que hay entre A y C es de 350.88 kilómetros. Por lo tanto, el barco no puede realizar la travesía porque la distancia que debe recorrer es de 350.88, que es mayor que la que el barco puede recorrer, o sea, 220 kilómetros. Dos trenes parten de la misma estación en trayectorias rectilíneas que forman entre sí un ángulo de 65 grados, con velocidades de 120 kilómetros por hora y 140 kilómetros por hora. Se nos pide calcular la distancia que separa los trenes al cabo de 2 horas de viaje. Entonces, vamos a realizar una ilustración de esta situación. Entonces, tenemos la estación, parte un tren A y parte también un tren B en trayectorias rectilíneas que forman entre sí un ángulo de 65 grados. El tren A tiene una velocidad de 120 kilómetros por hora y el tren B tiene una velocidad de 140 kilómetros por hora. Se nos pide calcular la distancia que separa los dos trenes cuando han transcurrido 2 horas de viaje. Entonces debemos calcular el valor de x. Observamos que en el problema no se nos ha dado la distancia que ha recorrido cada tren, pero se nos ha dado la velocidad y el tiempo que ha transcurrido con esa velocidad, es decir, 2 horas. Entonces, para calcular la distancia que ha recorrido el tren A en 2 horas, debemos utilizar la fórmula espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, el espacio que ha recorrido el tren A será igual a la velocidad del tren A multiplicado por el tiempo que transcurre. Entonces, reemplazando estos valores, tenemos que el espacio recorrido por el tren A es igual a su velocidad, que es 120 kilómetros por hora, por 2 horas. Entonces, aquí simplificamos horas con horas y nos queda 120 kilómetros por 2 es igual a 240 kilómetros. O sea que el tren A ha recorrido una distancia de 240 kilómetros. Ahora calculamos la distancia que ha recorrido el tren B en esas 2 horas. Entonces, la distancia recorrida por el tren B es igual a la velocidad del tren B por el tiempo transcurrido. Reemplazando los valores, tenemos distancia de B es igual a la velocidad de B, que es 140 kilómetros por hora, por el tiempo, que son 2 horas. Cancelamos hora con hora, simplificamos y nos queda 140 kilómetros por 2, lo que nos da
280 kilómetros. Es decir, que el tren B en las 2 horas ha recorrido 280 kilómetros. Ahora hemos conformado un triángulo oblicuángulo donde conocemos los dos lados y el ángulo que forman entre sí. Por lo tanto, podemos, para calcular el tercer lado, utilizar la ley del coseno. Entonces nos queda que x al cuadrado es igual a 240 kilómetros al cuadrado más 280 kilómetros al cuadrado menos 2 por 240 kilómetros por 280 kilómetros por coseno de 65 grados, que es el ángulo que forman. Resolviendo cada una de esas potencias, nos queda 240 kilómetros al cuadrado es igual a 57.600 kilómetros cuadrados. 280 kilómetros al cuadrado es igual a 78.400 kilómetros al cuadrado. Y realizamos el producto 2 por 240 por 280 y obtenemos 134.400 kilómetros cuadrados por el coseno de 65, que es 0.42. Ahora realizamos la suma de 57.600 más 74.400 y obtenemos 136.000 kilómetros cuadrados. Y realizamos el producto de 134.400 por 0.42 y obtenemos 56.448 kilómetros cuadrados. Ahora realizamos la resta. 136.000 kilómetros cuadrados menos 56.448 kilómetros cuadrados nos da x cuadrado igual a 79.552 kilómetros cuadrados. Ahora extraemos raíz cuadrada en ambos lados y nos queda raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x y raíz cuadrada de 79.552 es igual a 282.04. Lo que quiere decir que la distancia que separa los dos trenes es de 282.04 kilómetros aproximadamente. Realicemos el siguiente ejercicio. Resolver el triángulo ABC si se sabe que el lado A es 34 centímetros, el lado B 28 centímetros y el lado C 25 centímetros. Vamos a construir el triángulo. Entonces tenemos un triángulo. Vamos a colocar sus ángulos y sus lados. Entonces el ángulo A con su respectivo lado opuesto A, que es igual a 34 centímetros. El ángulo B, su lado opuesto será el lado B con 28 centímetros. El ángulo C y el lado opuesto, que es C, 25 centímetros. Entonces tenemos un triángulo que conocemos los tres lados del triángulo. Por lo tanto, podemos utilizar la ley del coseno para calcular sus tres lados y el área, puesto que se nos pide resolver el triángulo. Y resolver un triángulo es calcular el valor de los tres lados, los tres ángulos y el área. Entonces utilizamos la fórmula para coseno de A, que dice coseno de A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2 por B por C.
Reemplazamos los valores y tenemos coseno de A es igual B cuadrado, que viene siendo 28 centímetros al cuadrado, más C cuadrado, que viene siendo 25 centímetros al cuadrado, menos A cuadrado, que es 34 centímetros al cuadrado, sobre 2 por 28 centímetros por 25 centímetros. Resolvemos esas potencias y nos queda 28 al cuadrado es igual a 784 centímetros cuadrados. 25 centímetros al cuadrado es igual a 625 centímetros cuadrados. Menos 34 centímetros al cuadrado igual a 1156 centímetros cuadrados. Y el producto de 2 por 28 por 25 nos da 1400 centímetros cuadrados. Realizamos la suma de 784 centímetros cuadrados más 625 centímetros cuadrados y obtenemos 1409 centímetros cuadrados menos 1156 centímetros cuadrados sobre 1400 centímetros cuadrados. Entonces cancelamos, simplificamos centímetro cuadrado en el numerador y en el denominador y nos queda, realizando la resta de 1409 menos 1156, nos queda 253 sobre 1400. Realizamos la división 253 entre 1400 y nos da coseno de A igual a 0.180 714 285. Ahora, para calcular el valor de A, debemos aplicar la función inversa del coseno, que es arco coseno, o sea, coseno a la menos 1 en ambos miembros de la ecuación, y nos queda coseno a la menos 1 de coseno de A es igual a coseno a la menos 1 de 0.180 714 285. Entonces, coseno a la menos 1 con coseno, por ser funciones inversas, se anulan y nos queda que A es igual a 79 grados 35 minutos 19 segundos. Ese es el valor del ángulo A. Calculemos ahora el valor del ángulo B. Utilizamos la fórmula, la expresión coseno de B es igual a A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado sobre 2 veces A por C. Entonces nos queda coseno de B igual 34 centímetros al cuadrado más 25 centímetros al cuadrado menos 28 centímetros al cuadrado sobre 2 por 34 centímetros por 25 centímetros. Resolviendo las potencias obtenemos 34 centímetros al cuadrado es igual a 1156 centímetros cuadrados. 25 centímetros al cuadrado nos da 625 centímetros cuadrados menos 28 centímetros cuadrados nos da 784 centímetros cuadrados sobre 2 por 34 por 25 es igual a 1700. Entonces realizamos la suma de 1156 más 625 y obtenemos 1781. Realizando la diferencia de 1781 menos 784 obtenemos 997 centímetros cuadrados sobre 1700 centímetros cuadrados. Realizando
la división y simplificando centímetros cuadrados obtenemos que coseno de B es igual a 0.586, 470, 588. De igual manera, para calcular el valor de B, aplicamos arco coseno en ambos miembros de la igualdad y obtenemos coseno a la menos 1 de coseno de B es igual coseno a la menos 1 de 0.586, 470, 588. Entonces, coseno a la menos 1 se anula con coseno por ser funciones inversas y nos queda que valor de B es 54 grados, 5 minutos, 34 segundos. Ahora, para calcular el valor de C, no es necesario aplicar nuevamente las fórmulas para calcular el ángulo con el coseno. Puesto que ya tenemos dos de los ángulos, aplicamos A más B más C es igual a 180 grados, es decir, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Despejando, C nos queda que 180 grados menos el ángulo A, que es 79 grados, 35 minutos, 19 segundos, menos el ángulo B, que es 54 grados, 5 minutos, 34 segundos. Eso nos da la resta que C es igual a 46 grados, 19 minutos, 7 segundos. Y hemos encontrado el valor de los tres ángulos. Pero aún nos falta calcular el valor del área del triángulo. Para eso utilizamos la expresión A por B por seno de C sobre 2. Reemplazando los valores de A, de B y del ángulo C obtenemos 34 centímetros por 28 centímetros por seno de 46 grados, 19 minutos, 7 segundos sobre 2. Realizando la multiplicación 34 por 28 obtenemos 952. Y reemplazamos el valor de seno de 46 grados, 19 minutos, 7 segundos, que equivale a 0.72. Multiplicando 952 por 0.72 y dividiendo entre 2 obtenemos que el área, la medida de la superficie de ese triángulo es igual a 342.72 centímetros cuadrados. Y con esto hemos resuelto el triángulo ABC.